Hola de nuevo. Bueno, vamos a hacer una grabación y en esta ocasión vamos a intentar ir eh, con perspectiva, lógicamente, del origen a destino, ¿no? En esta grabación vamos a intentar entender el conjunto. Es muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Lógicamente, si llegas a esta grabación y no has visto las previas, yo te recomiendo que vuelvas cuando tengas más información, o excepto que ya tengas datos, ¿no? sobre lo que estamos hablando. Vamos a basar esto mezclando varios conceptos y elementos de nuestro interés. Arrancamos en la 12ª densidad o dimensión hasta la 3ª, donde actualmente estamos intentando salir. En la 11ª posicionamos la manifestación. Debajo de la manifestación, lógicamente, la estructura es más compleja. Tenemos a los arcángeles, ángeles y maestros, ¿no? Que son los que nos están brindando esta ayuda para lo que nos toca afrontar. Por debajo de ellos, digamos, tendríamos a las civilizaciones benéficas, organizaciones, mundos paralelos y otros. Estas civilizaciones benefactoras serían Pleiades, Sirio, Arcturus, Andrómeda, que son las más cercanas a nosotros porque son familia. Como conjunción y conexión con la Tierra tendríamos Agartha. Agartha, digamos que sería una bisagra que une altas densidades o dimensiones con las conexiones que hay en la Tierra. El ser humano como tal arranca o aparece después del diluvio, tal y como lo conocemos nosotros, desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestra perspectiva actual, desde aquí. Y hay un periodo de la historia, digamos, que aunque haya habido determinadas apariciones de lo que nosotros denominamos civilizaciones, corresponden realmente al periodo de la caída. Viéndolo lógicamente de perspectiva, anteriormente al diluvio hubo también otras manifestaciones de seres de los cuales nos han llegado registros o datos. La primera de ellas fueron los hiperbóreos. Y los hiperbóreos vinieron en 3 fases. La primera fase fue cuando el planeta, esto hay que entenderlo bien, el planeta estaba en 7ª densidad o dimensión. Y ahí es donde aparecen los primeros hiperbóreos que llegan al planeta de otra galaxia. Es decir, la realidad es que la vida llega al planeta. Estos seres es muy difícil explicarlos o describirlos, y de forma somera, o más bien imprecisa, podríamos decir que corresponderían a seres hermafroditas que podían volar, desplazarse o teletransportarse y tener una comunicación precisa, instantánea, telepática, y que transmitían, digamos, en una sola señal un conocimiento muy extenso. Lógicamente vienen al planeta, desarrollan su labor y vuelven a su galaxia. La segunda fase de los hiperbóreos corresponde cuando el planeta ya había descendido, digamos, a 5ª densidad. Estos también se van porque el planeta estaba bajando de densidad y ya no podían vivir en el planeta. Esto hay que entenderlo, y esto es como un cambio de hábitat, ¿no? Que es lo que nos va a pasar a nosotros, pero en sentido contrario. Es un cambio de hábitat, digamos, cambian las condiciones del hábitat, y si los seres o los cuerpos no están habituados
o conformados para ese nuevo hábitat no pueden estar ahí. Entonces por eso se retiraron, se retiran. Cuando vuelven a venir, ya el planeta estaba en quinta densidad. Ellos modifican genéticamente los cuerpos y ya vienen como hombre y como mujer. Todavía conservaban en aquella época altas capacidades que nosotros no podemos entender, ¿no? Entre ellas la telepatía y un teletransporte parcial. En ese momento ellos, digamos, tienen una existencia bastante larga porque llegan a convivir con, digamos, con la época de apogeo y crecimiento de Lemuria y Atlántida. Y al mismo tiempo, en ese momento ellos tienen algunos problemas, sobre todo con los atlantes, y hay unos conflictos. La tercera fase, digamos, cuando vienen los hiperbóreos, es cuando vienen, digamos, un poco a reparar o a intentar ayudar a las siguientes manifestaciones de seres y se dedican a transmitir unos conocimientos. Por lo tanto, ellos son los responsables de la compilación de los Vedas, y los Vedas serían una recopilación de las leyes universales y de reglas de vida familiares del mundo mundano, ¿no? Lógicamente, si hubiéramos seguido esas recomendaciones, pues no hubiéramos caído en donde nos encontramos o de donde venimos. Hicieron estas transmisiones y aquí hay un grupo muy enigmático que son los Rusici, que también proceden de la misma área. Digamos que en la época de los hiperbóreos la conformación terrestre era muy diferente a lo que conocemos. Cuando desaparecen los hiperbóreos se empiezan a generar los continentes como nosotros los conocemos, ¿no? Pero los Rusici y los hiperbóreos vivían por la zona del Mar Blanco, al norte, en esa zona, ¿no? Ya en su tercera fase, ellos vienen, como ya vienen con un trabajo muy determinado, no se mezclan con la población que estaba habitando el planeta en ese momento y viven en bosques bastante aislados. Entonces son los Rusici, este pueblo, el que va a esas zonas del bosque a hacer las transmisiones de conocimiento y como estaban en cuarta densidad, esas transmisiones todavía se hacían de forma telepática. Por eso pusimos aquí una T. A su vez ellos, al poder bajar sus niveles vibratorios, digamos, hacia abajo o mantenerse en cuarta, transmiten ese conocimiento a las siguientes generaciones, ¿no? Por lo tanto, son los responsables, bueno, como un dato, digamos que de los hiperbóreos todavía podemos, lo que nos ha llegado son algunas ruinas que hay por el Mar Blanco y lo que hay en las Islas de Pascua, ¿no? Las estructuras, las estatuas. Es lo que se puede todavía contemplar de estos seres. Posteriormente, se hacen estas transmisiones de conocimiento y digamos que ayudan a que la Lemuria y la Atlántida puedan vivir en concordancia con la naturaleza, ¿no? En equilibrio. Digamos que se crea o nace un florecimiento donde, utilizando palabras nuestras, ¿no? Pero que no son equivalentes, la ciencia, la astrología, la astronomía, las ciudades o asentamientos y los jardines maravillosos florecen. Y digo que no son iguales o similares, porque por ejemplo en el caso de la astrología no tiene nada que ver, es decir, la astrología que tenemos actualmente,
es una cosa comercial que no tiene nada que ver con lo que existía en aquel momento, gracias a esas transmisiones de conocimiento. Igual astronomía, igual la ciencia, y ya no podemos comparar el tema de ciudades, ¿no? Eh, digamos que no merece comparativa. Posteriormente hubo algunos, como hemos dicho, hubo algunos conflictos, ¿no? Los hiperbóreos en la segunda fase tuvieron conflictos con los atlantes, y estos conflictos fueron generados por la dualidad y hubo unas guerras. Guerras complicadas porque, digamos, energéticamente hicieron reaccionar a la naturaleza. Y lo que pasó, digamos, fue lo que se ocasionó con esa reacción fue el hundimiento de la Atlántida y la destrucción de los asentamientos hiperbóreos por fuertes terremotos. Ya hemos hablado también de ello. Y lógicamente se manifestó ya por otras combinaciones el diluvio. Aún así, aquí entra en acción Agartha, ¿no? Agartha, esta palabra mágica, donde realmente Agartha es como si fuera una biblioteca o un archivo, donde los representantes, voluntariamente, los representantes de estas civilizaciones, o de estos seres, van y no se refugian, ¿no? Sino que se van a vivir a esa zona, ciudad, espacio privilegiado en la Tierra, y desde ahí, digamos, ejercen, digamos, la ayuda por etapas, o como pueden también, es verdad, hacia la humanidad, ¿no? Lógicamente, los representantes, por ejemplo, de Hiperbórea, como un detalle, en el diluvio son aquellos que ayudan a Noé para poder continuar con la manifestación de vida en la tierra. Todo esto que estoy explicando viene para entender la complejidad tanto de las densidades como de las relaciones, como de la ayuda que se recibe, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque pasamos a que el planeta como tal, en su ciclo, que también ya hemos hablado de ello, ahora vuelve en su ciclo, digamos, natural, vuelve a un estado de quinta dimensión o de quinta densidad. Y con ello, pues arrastra también a los seres que viven en el planeta, ¿no? El problema es que este arrastre viene delimitado porque, como hemos visto, hubo unos conflictos por dualidad, hubo unas guerras, y eso fue aprovechado por unos seres que llegaron y que provocaron la caída de la humanidad de ese momento, en este caso fue la Atlántida, y luego por otro tipo de métodos subyugaron a los seres humanos que iniciaron su andar después del diluvio, ¿no? Y de eso es de lo que nos estamos reponiendo actualmente. De esto ya también he hablado mucho y no me voy a extender, ¿no? Aquí lo importante es la ayuda, ¿no? Y aquí en la ayuda vamos a marcar una ayuda y vamos a ver cómo el inicio se mezcla con el final, ¿no? He marcado algunas fechas aquí, 2018. 2018, ¿por qué, no? 2018 porque en 2018 Agartha deja de ser un archivo, una biblioteca o un reducto especial para unirse a lo que podríamos considerar FL, Fuerzas de la Luz, y entra, digamos, en ayuda. Y 2021 porque los hiperbóreos que radican en Agartha como representantes de Hiperbórea nos activan unos genes que nos permiten realizar
una comprensión y evolución de forma más rápida. Y por último, marco 2022, porque es el año, digamos, fronterizo, donde se va a marcar un antes y un después en la transición a la quinta dimensión. Como se ve en conjunto, lógicamente es muy resumido, todo se ha compenetrado. Hay otras fechas que podríamos dar, pues por ejemplo, cuando se formó la famosa federación o cuando entró determinada organización o cuando mundos paralelos determinados también entraron en acción o cuando habitantes de planetas específicas entraron en ayuda o cuando llegaron determinados seres a ayudar específicamente o cuando se conforman grupos de representantes de maestros encarnados en cuerpos humanos que están empujando a todo esto, ¿no? Y a donde quiero llegar es esto. Lo que está sucediendo en la Tierra, es decir, anteriormente, incluyendo esto, la desaparición de las civilizaciones se dio o por retirada, como en el caso de Lemuria, por retirada de sus componentes, o por desastres naturales, lógicamente causados por determinados eventos, o por invasión de civilizaciones inferiores que borraron civilizaciones del mapa. En este caso, en concreto, se juntan dos eventos. Y el evento A sería el cambio de era. ¿Qué significa? Pues que la Tierra como tal cambia a una nueva era. Y el cambio B sería el cambio de dimensión o densidad. Estos dos eventos se van a dar en conjunto. No se dan al mismo tiempo, se sobreponen y se van a dar en conjunto. Y esto nos lleva al punto C, que es que el ser humano va a vivirlo y va a pasar de un 3D a un 5D en sus cuerpos físicos. Este pequeño detalle es muy importante y esto es lo que es muy importante entender. Es muy importante entender lo siguiente. Hay mucha información de que hay una infinidad de, y aquí no estamos hablando, recordar, y no quería mencionarlo, pero recordar que, bueno, que independientemente a todo lo que estoy hablando, también se explicó, existen civilizaciones neutras o observadoras, por llamarlo así, y también civilizaciones negativas o regresivas, que son las que nos hicieron caer, ¿no? No todas, pero bueno, hay unas específicas que nos hicieron caer. Pero esto que va a ocurrir, digamos que sería la primera vez que va a ocurrir esta conjunción con esta característica, que sus habitantes en cuerpos físicos van a pasar de 3D a 5D. Por lo tanto, no hay, por llamarlo de esta manera, experiencia previa. Y por eso lo quería enlazar con que hay mucha información, ¿no? De que hay múltiples representantes de diversas civilizaciones con nombres prácticamente desconocidos, incluso encarnados en cuerpos humanos, y por eso hay tanta variedad y tanta locura de información de estos, de los otros, de que hay uno muy gracioso que se llama El Comandante, ¿no? O hay otros grupos que son
que vienen en representación de razas extrañas y determinadas, pero por eso hay tanta variedad. ¿Por qué? Porque de todas partes del universo vienen a ver este fenómeno. Y es muy importante entender por qué, porque muchos se quejan y suplican, sobre todo los que tienen una relación directa con estos grupos, se quejan y suplican ayuda, ¿no? Y aquí es donde viene el detalle que debe de ser entendido. Ellos no saben qué va a pasar, ni saben cómo va a ser el proceso, ni saben cómo va a ser esta transición o qué pasos va a haber. Vienen a ayudar porque somos familia, vienen a ayudar porque están relacionados, vienen a ayudar porque les interesa saber, vienen a aprender. ¿De quién vienen a aprender? Pues de la gente que está encarnada en este momento tan espectacular, que son almas antiguas seleccionadas para este proceso. Es verdad, y hay que volver, digamos, a la realidad, que ya lo hemos hablado en otras grabaciones, estamos conviviendo con representantes que no pueden hacer ese pase, que no pueden ir más allá de lo que su nivel de densidad les permite. Y entonces esas personas o esos seres regresarán a sus lugares de procedencia, otros que son artificiales simplemente desaparecerán y otros pasarán a vivir en planetas donde su vibración corresponda, ¿no? Porque ya no van a poder estar en esta nueva Tierra. Pero a lo que me refiero es que mucha gente que suplica o pide ayuda, realmente los únicos que saben qué va a pasar están en los niveles superiores, que son los que han diseñado esto. Por lo tanto, es hora de que las almas antiguas, que lógicamente sientan esta atracción o este magnetismo a este proceso, se pongan a trabajar. Por eso se han creado varios puntos de atracción. Y esas almas antiguas tienen que dirigirse ya a esos puntos de atracción para ponerse a trabajar. Con este último esquema, quiero dar por finalizado estas grabaciones. Esta va a ser la última grabación. Agradezco a toda la gente que le interesó el tema. Y me despido. Creo que el círculo ya se cerró porque ya estamos en esto. Y ya digamos vamos a otro, o al menos en mi caso, o con la gente con la que me relaciono, vamos a otro nivel de trabajo. Para ello hay una invitación, previamente dije que había abierto el canal y realmente él está abierto, lo que pasa es que no he tenido tiempo, digamos, de hacerlo. Voy a poner abajo el link para los que realmente quieran trabajar, quieran ayudar y quieran esforzarse en esto y sientan que lo deben de hacer, ¿no? De lo contrario, pues te pido que ni lo intentes, ¿no? Digamos, si te sirve esta información, pues me alegro que sea así. Si no te sirve, pues espero que sea al menos interesante para tu mente, ¿no? También otro detalle que es importante de recalcar es que, y esto se me estaba olvidando, pero qué bueno que me acordé, lo que estamos viviendo actualmente es una prueba, es decir, es una prueba, ¿no? Y lo que se ha vivido, digamos, estos 2 últimos años
ha sido una prueba que ha separado a la humanidad en varios grupos, en dos grupos muy grandes, pero en varios grupos, ¿no? Esta prueba está configurada de tal manera, digamos, que no es una prueba lógica o mental. Eso es muy importante de entender y es algo que quiero recalcar. No es una prueba lógica o mental. Es una prueba intuitiva. Esto está pensado para que el ser humano saque intuitivamente el contacto con su alma y sintonice el camino correcto. Con estas últimas palabras me despido. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos.